Bueno, empezamos. Buenos días, mi nombre es Christopher Bermeo, soy residente de segundo año del Hospital Británico del Servicio de Traumatología y Ortopedia, y en conjunto con el equipo de artroscopía, en el Ateneo del día de hoy vamos a hablar acerca de osteotomía femoral distal de apertura para el genu valgo. Los objetivos de este Ateneo son recordar la biomecánica del miembro inferior, discutir las indicaciones y opciones terapéuticas y describir la técnica quirúrgica de la osteotomía femoral distal de apertura, y evaluar en base a la evidencia actual cuál es el pronóstico y sobrevida del procedimiento. Para entender las deformidades óseas del miembro inferior, es importante reconocer la anatomía normal y fisiológica con respecto al eje de la rodilla, por lo que es necesario recordar cuáles son los puntos de referencia anatómicos, los ejes y los ángulos normales, que nos van a servir para la planificación de la corrección de estas patologías. En el miembro inferior se deben reconocer dos ejes principales. El primero es el eje anatómico, que hace referencia a una línea que coincide con la línea medio diafisaria de cada hueso, a nivel del fémur y a nivel de la tibia, y que en condiciones normales mide de 7 a 9 grados de valgo para el fémur y de 0 a 3 grados de varo para la tibia, lo que se traduce en un valgo fisiológico de 5 a 7 grados. El eje mecánico representa la línea de carga de peso que conecta el centro articular de la cadera a la rodilla y la articulación tibio-astragalina, y se obtiene a través de una línea trazada desde el centro de la cabeza rotacional del fémur hacia el centro de la articulación tibio-astragalina, y cuyo trayecto fisiológico se da a 5 milímetros medial al centro de la tibia, o alrededor del 60-70% de la superficie tibial medial. La desviación del eje de carga hacia lateral o hacia medial va a determinar, como en la imagen en medio, un miembro inferior en valgo, o como en la imagen de la derecha, en varo. Conociendo estos valores, nosotros podemos definir si la desviación es en varo o en valgo, pero es necesario determinar si la deformidad es de origen femoral o es de origen tibial. Y por eso utilizamos como referencia el eje mecánico de cada hueso. Utilizamos el eje mecánico del fémur, que se toma en cuenta en base a una línea trazada desde el centro rotacional de la cabeza femoral hasta un punto en la línea intercondilia, y el eje mecánico de la tibia, que se toma como punto de referencia desde la articulación tibio-astragalina hasta un punto intermedio en las espinas tibiales. Esto nos va a determinar 4 ángulos, 2 femorales y 2 tibiales, que para interés biomecánico nos van a servir el ángulo mecánico femoral distal lateral, que es el que se encuentra de este lado, y el mecánico tibial proximal medial. En condiciones normales, estos ángulos van a medir de 85 a 90 grados. Por lo que, si nos fijamos en la imagen central, tenemos evidentemente un miembro inferior en valgo. Este presenta un ángulo tibial proximal medial aumentado de 100, y esto define que la deformidad se encuentra o es a partir o expensas de la tibia. Y si nos fijamos en la imagen de la derecha, tenemos un miembro inferior en varo con un ángulo femoral mecánico lateral de 95, es decir, que está aumentado, y esto define que la deformidad en varo se encuentra o está a expensas de una deformidad a nivel del fémur. Hablando acerca de las generalidades de la osteoartrosis, es una patología frecuente que afecta a adultos mayores. Actualmente se desconoce cuál es la prevalencia actual, pero lo que se sabe es que generalmente es mucho más frecuente la deformidad en varo que en valgo. En nuestra experiencia en el hospital, un estudio realizado por Pesialo y colaboradores, en un periodo comprendido entre el año 97 y el 2008, de la totalidad de los pacientes que presentaron osteoartrosis y que se les realizó un reemplazo total de rodilla primario, el 29% se debió a un genu valgo. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y en la edad avanzada suele estar asociado a otras patologías como la artritis inflamatoria, alteraciones cardiovasculares y metabólicas. En pacientes jóvenes puede ser resultado de una condición que afecte el crecimiento óseo, una enfermedad metabólica, pero usualmente está asociado a traumatismos o la presencia de procedimientos como la meniscectomía lateral,
que por la anatomía convexa de las superficies articulares tibiofemorales en el compartimiento lateral generan que existe una carga excesiva del mismo, lo que aumenta el riesgo de progresión de la osteoartritis, por lo que las osteotomías son una opción atractiva para estos pacientes que presentan una demanda mayor, una expectativa de vida mayor, con el objetivo de reducirles el dolor, mejorar la función y retrasar el deterioro articular y preservar la articulación en relación al reemplazo de rodilla. Históricamente, el concepto de la corrección de las deformidades de los miembros inferiores se establece desde la época de Hipócrates, en la cual se creó el banco hipocrático, cuyo fundamento se basaba en la osteoclasia, que consistía en la fractura del hueso que estaba deformado, se lo alineaba en una posición correcta y se lo inmovilizaba mientras sanaba. El primer procedimiento de osteotomía fue descrito en el año 35 por John Barton, el cual realizó una osteotomía supracondilia por una rodilla anquilosada. En el año 59, Pancoast describió el uso de un dispositivo que ayudaba para realizar unas perforaciones a través subcutáneo, y de esta manera se podrá ejercer una fuerza deformante para de esta manera inmovilizar el miembro y esto colabore para la corrección del eje. No fue hasta el año de 1880 que la persona más prolija que pudo describir las osteotomías fue Massewen, el cual publicó en su primer libro, o el primer libro en la historia acerca de las osteotomías, con una serie de casos de 1800 pacientes de buena evolución para esa fecha. En el año 34, Brett fue el primero que describió el uso de injertos óseos en una osteotomía tibial anterior para la corrección de un genu recurvatum. En el año 48, Brittain fue el primero en describir la osteotomía femoral distal en niños con un genu valgo refractario a tratamiento a medidas conservadoras y en adultos con un valgo secundario de SEGE. Y en el 64 ya se estableció el concepto de que las osteotomías retrasaban la degeneración articular para prevenir o para retrasar el reemplazo de rodilla. Coventry en el año 65 implementó el uso de grapas asociadas a las osteotomías para evitar la pérdida de corrección, permitir a los pacientes que carguen de manera más temprana y mejorar en el rango de movilidad. Y en el año 69, Müller describió con mayor detalle los tipos de osteotomías que se podían realizar e implementó el uso de placas para la corrección de las deformidades. La Sociedad Internacional de Artroscopía, Cirugía de Rodilla y Medicina Deportiva, ISACOS por sus siglas en inglés, a través de sus guías para el manejo y elección de pacientes con osteoartrosis previo al reemplazo de rodilla, establece que el paciente ideal al que igual se lo puede someter a una osteotomía femoral distal de apertura es un paciente que presenta un genu valgo mayor a 10 a 15 grados, que es sintomático, que tenga compromiso del compartimento lateral, idealmente que sea menor a 65 años y que tenga actividad tanto laboral como deportiva. Otros criterios dentro de los que se considera un paciente ideal es un paciente con un índice de masa corporal menor a 30, que no sea fumador, que tenga un rango de movilidad de la rodilla completo o que tenga menos de 10 grados de pérdida de extensión o de flexión mayor a 90 y que no tenga compromiso el compartimento medial o patelofemoral. Y a partir de aquí se puede considerar que las indicaciones para la osteotomía femoral es un genu valgo artrósico con compromiso del compartimento lateral, algunos pacientes que presenten una artrosis postraumática e incluso se puede utilizar en otros procedimientos como aquellos en los cuales se encuentra una lesión asociada al cartílago, en la cual tienen un genu valgo y de esta manera el procedimiento ayudaría a proteger si se realiza algún tipo de intervención como un trasplante osteocondral. Y en pacientes que tienen una insuficiencia de ligamento colateral medial de manera crónica, ya que al corregir la mala alineación se mejora la descarga por reconstrucción ligamentaria. Y existen otro grupo poblacional de pacientes, como aquellos que tienen deformidades congénitas, necrosis ósea vascular o los que se les realizaron osteotomías valguizantes hipercorrectoras, se pueden realizar también una osteotomía femoral distal de apertura. Existe en medio del paciente ideal aquellos pacientes que, dependiendo de sus características, se les puede realizar
una osteotomía femoral, y son aquellos que presentan una contractura flexión menor a 25, pacientes menores de 40 años o mayores de 60 a 70 años, dependiendo de la actividad y la calidad de vida del paciente, aquellos que presentan una osteoartrosis patelofemoral moderada, porque anteriormente se consideraba que si el paciente presentaba una osteoartrosis patelofemoral, no se vería favorecido por la osteotomía. Actualmente se considera que incluso al realizar una osteotomía se puede mejorar el eje de la rótula. Y aquellos pacientes que presentan una inestabilidad multiligamentaria con compromiso de 2 o menos ligamentos. Y lo que sí está bien establecido es en quién no deberíamos realizar una osteotomía femoral, y son aquellos pacientes que tienen una osteoartrosis avanzada, con una subluxación tibial, con osteoartrosis bicompartimental, tomando en cuenta el compartimento medial, o tricompartimental con el compartimento de la patela, o aquellos que tienen una contractura en flexión mayor a 25 o han sido sometidos a una meniscectomía medial, puesto que al corregir el eje se estaría sobrecargando la parte medial y esto se generaría de manera más precoz. Para la evaluación prequirúrgica de los pacientes siempre tenemos que tomar en cuenta la historia clínica completa, evaluar el rango de movilidad del paciente, los antecedentes personales, si fue sometido o no a algún tipo de procedimiento quirúrgico asociado, el tipo de actividad deportiva y laboral que presenta el paciente y el tipo de paciente para la adhesión a la rehabilitación. Dentro de los estudios complementarios tenemos las radiografías que nos van a servir, que a la izquierda vemos la radiografía convencional de frente con carga, y a la derecha encontramos una radiografía que se puede utilizar, que es la de una proyección conocida como proyección de Rosenberg, que se realiza con la rodilla a 45 grados de flexión, y lo que nos ayuda es a valorar el compromiso de la parte posterior del compartimento lateral. Otras proyecciones radiológicas que nos ayudan es la radiografía de perfil y la radiografía axial de rótula, que nos ayuda a determinar si existe algún compromiso de la patela. Y el escanograma, que es el estudio más significativo que nos ayuda a determinar, en cuanto a los ejes que hablamos previamente, hacia dónde se encuentra la línea de carga del miembro inferior, que en este caso en la imagen de la derecha está asociada a un genuval. La resonancia nos puede servir para ayudar a identificar si existe algún compromiso del menisco lateral, si existe integridad del menisco medial o si existe alguna alteración a nivel osteocondral. Y la tomografía nos ayuda a determinar si existe algún tipo de defecto óseo. Con respecto a la evaluación prequirúrgica, usualmente la determinación del ángulo de corrección se hace a través del método de Dugdale, que se realiza a través de inicialmente la comprobación del eje mecánico del miembro, como lo escribimos previamente, y a partir de acá se toma en cuenta o se marca el punto de corrección deseado, que idealmente es un punto situado en el 50% de la superficie de la tibia. A partir de acá se toman dos líneas que conecten este punto con el centro rotacional de la cabeza femoral y este punto con la parte media de la articulación tibioastragalina. Y esto nos va a dar un ángulo que se conoce como el ángulo alfa, y este es el ángulo que nos va a determinar la osteotomía. Y posterior a esto determinamos la línea de la osteotomía, que se debe dirigir desde lateral hacia medial y desde proximal a distal, con una angulación aproximada de 20 grados con respecto a la perpendicular del eje femoral en dirección al tubérculo anterior, al tubérculo aductor del fémur. Y de esta manera podemos determinar cuál va a ser el ángulo promedio de corrección que tenemos para nuestro paciente. Y esquemáticamente es la forma en la cual lo vamos a realizar en la osteotomía femoral distal de apertura, para conocer el ángulo alfa, y de esta manera determinar cuál va a ser el nivel o el grado de corte y de apertura para la osteotomía.
Existen diferentes clasificaciones y escalas para poder evaluar el nivel de osteoartrosis y el nivel de funcionalidad en los pacientes antes y después de la cirugía, y una de ellas es la clasificación de Kellgren y Lawrence, que es una clasificación radiológica que nos ayuda a determinar y clasifica la osteoartrosis en 4 estadios. El grado 1 es la presencia de osteofitos mínimos, el grado 2 es la presencia franca de osteofitos, el grado 3 es la presencia de osteofitos asociado a una disminución del espacio articular, y el grado 4 es la presencia de osteofitos asociado a compromiso severo de la superficie articular del espacio articular. Y tenemos el score de pronóstico de osteoartrosis y lesión de la rodilla, conocido como COS por sus siglas en inglés, el cual es un test que evalúa en base a ciertas características del dolor, de los síntomas asociados, las actividades cotidianas y recreativas del paciente y la calidad de vida, y nos va a determinar un puntaje que va desde 0 a 100, siendo 100 el puntaje más alto y siendo 0 el puntaje más bajo. Y otra escala que nos ayuda a evaluar la calidad de vida, se podría decir, del paciente, es la escala de la ICADS, que es la escala del Comité Internacional de Documentación de la Rodilla, que es muy similar a la escala COS, que evalúa los síntomas, la actividad deportiva y la función de los pacientes, también una escala de 0 a 100, siendo la 100 la máxima y 0 la más baja. A partir de acá, los tipos de osteotomías que podemos ofrecer a los pacientes de manera general podrían ser 3. La primera es la osteotomía femoral distal de apertura lateral. La otra que se puede realizar a nivel del fémur es una osteotomía femoral distal de cierre. Y una osteotomía a nivel de la tibia en la parte proximal, es una osteotomía de cierre medial. Con respecto a las ventajas de la osteotomía femoral de apertura lateral, presenta una mejor capacidad de corrección del eje, es un abordaje más fácil y más habitualmente conocido, permite realizar procedimientos adicionales a nivel del compartimento lateral, pero tiene como desventaja que al hacer una osteotomía de apertura tiene una consolidación más lenta. Al encontrarse la bisagra a nivel medial, se considera que es un poco más débil si se la compara con la de cierre medial, y tiene como desventaja también que interrumpe el área supratroqueal. Con respecto a la osteotomía femoral de cierre medial, al ser una osteotomía que contacta hueso contra hueso, tiene un mejor potencial de consolidación, no se utiliza injerto óseo y presenta, al colocarse la placa del lado donde se corrige el eje, menor estrés y menor probabilidad de deformidad. Asimismo, esta, por el tipo de osteotomía que se realiza, tiene mayor probabilidad a la fractura de la bisagra mientras se hace la osteotomía. Asimismo, al igual que la de apertura lateral, puede o compromete el área supratroqueal, y por la localización neurovascular demanda un abordaje más complejo. Y la osteotomía tibial de cierre medial, a su vez, también tiene una mejor cicatrización, no se utiliza injerto óseo, permite, a diferencia de la femoral, un soporte de peso más precoz, pero tiene las características de que tiene una menor capacidad de corrección, con una mínima de hasta 12 valgos, debido a que si se realiza una osteotomía mayor a esto, puede generar una oblicuidad a nivel de la línea articular y generar en el futuro una subluxación tibial. Nosotros, en nuestra experiencia en el hospital, la que decidimos realizar usualmente es la osteotomía femoral de apertura lateral, porque nos permite una mejor capacidad de corrección y es un abordaje que usualmente conocemos. Con respecto a la técnica quirúrgica, usualmente se recomienda que previo a la cirugía se realice una artroscopía para evaluar la integridad del compartimento medial y la necesidad de realizar algún tipo de otro procedimiento al nivel del compartimento lateral. Se realiza una incisión de aproximadamente 8 a 10 centímetros sobre la cara lateral del fémur distal, se realiza la disección de la banda iliotibial y del vasto lateral y se expone el fémur.
se marca el punto de partida de la osteotomía, que usualmente es 3 centímetros proximal al cóndilo femoral lateral. Se coloca el pin guía en dirección al tubérculo aductor del cóndilo medial. Idealmente se debería palpar la cara superior de la trópea para asegurar que este no sea, o sea, que el surco de la colocación del pin guía no sea muy distal, y cuando se realice la osteotomía no comprometa la articulación. Una vez colocado el pin guía, se observa bajo radioscopía tanto en el plano frontal como en el plano lateral. Y se coloca un segundo pin guía directamente anterior o posterior al pin ya colocado, para de esta manera asegurarnos que la osteotomía sea en paralelo. Una vez que estamos comprobado bajo radioscopía el sitio de la osteotomía, se realiza con una sierra solo el inicio de la osteotomía, por encima o por debajo de los pines. Una vez iniciada la osteotomía, se completa con osteótomos para mantener intacta la cortical medial y que ésta actúe como bisagra. Una vez que comprobamos que esté en correcta posición los osteótomos, se coloca el dispositivo de distracción y se distrae lentamente. Una vez obtenida la distracción deseada, se comprueba bajo radioscopía la misma y se evalúa el eje mecánico realizándose o pudiéndose realizar a través de la medición con el electrocauterio desde el centro de la cabeza femoral hacia la articulación tibioastragalina, idealmente pasando por el centro de las espinas tibiales. Una vez obtenida la corrección deseada, se coloca y se fija la placa y se rellena el sitio de la osteotomía con injerto óseo. Las ventajas de este procedimiento básicamente son preservar la articulación y disminuir el grado, el progreso de la osteoartrosis, el retraso hacia el reemplazo total de rodilla, y en ciertos pacientes permite el retorno a ciertas actividades deportivas de alto impacto. Las desventajas que tiene el procedimiento es que demanda una larga rehabilitación y control de peso adecuado por parte del paciente, y se han descrito en ciertos estudios la posible dificultad técnica en el momento de que se necesite realizar un reemplazo total de rodilla. Con respecto a los resultados funcionales, Ekeland realizó una osteotomía en 24 pacientes con una edad promedio de 48 años y un seguimiento de aproximadamente 7.9 años, en el cual le realizó una osteotomía femoral de apertura lateral con una corrección promedio de 9.6 grados, y determinó en estos pacientes que a los 6 meses presentaban una consolidación radiológica del 100%. Es importante recalcar que de los 24 pacientes que se operaron, 20 tenían antecedentes de una resección meniscal. Se les hizo un seguimiento a los 3, 6 meses, al año y a los 5 y 10 años, y se evaluó como escala funcional la escala COS. Y se determinó que la supervivencia de la osteotomía a los 5 años era del 88%, tomando en cuenta que el fracaso sería la conversión hacia un reemplazo total de rodilla. Y la supervivencia a los 10 años era aproximadamente del 74%. Y que estos pacientes presentaban una mejoría de la escala COS de aproximadamente 30 puntos. En la imagen podemos observar la escala preoperatoria marcada con la línea roja, y en la escala posoperatoria marcada con la línea amarilla. Otro estudio importante es el realizado por Saitna, en el cual se realizaron también 21 osteotomías con un seguimiento aproximado de 4.5 años, el cual se le corrigió dependiendo del eje mecánico que tenía el paciente, desde 75% de la superficie de los platillos tibiales hasta un 37% de esto. Y se pudo comprobar que todos los pacientes presentaban una mejoría en la escala IKDC, y que con respecto a la escala de COS mejoraban con respecto al valor del dolor.
y que presentaba una supervivencia a los 5 años del 79%, también tomando como pauta el fracaso cuando se realizaba un reemplazo total de rodilla. Y algo importante que demarcaba este artículo era que los pacientes usualmente tenían la necesidad de reoperarse debido a procedimientos más que nada asociados a molestias con el material. Es decir, de estos 16 pacientes que se reoperaron, 10 solicitaron el retiro del material por molestias en el mismo, y 4 tuvieron una progresión hacia el reemplazo total de rodilla aproximadamente a los 3 años. Y con respecto al retorno deportivo en los pacientes, Agarwala hizo un estudio en el cual determinó o realizó en 17 pacientes una osteotomía lateral de apertura. Hizo un seguimiento de estos pacientes aproximadamente durante 7 años y cuantificó la capacidad o el retorno deportivo de los mismos, y determinó que cerca del 70% tenían un retorno deportivo aproximadamente en 9.5 meses, determinando de igual manera que el 50% de estos pacientes presentaban un retorno deportivo de menor nivel, y 7 de los pacientes presentaron reintervención asociada al retiro del material. Y por último, este estudio realizado por Boletti, realizado en 13 pacientes deportistas, en los cuales se les hizo un seguimiento durante aproximadamente 2 años, y este determinó que el 100% de los pacientes tenían un retorno deportivo a los 11 meses. Y tenían una escala de la actividad deportiva con un aumento de 7 puntos, y de la escala de la IKS de 36 puntos. Respecto a los casos clínicos, el primero es una paciente femenina de 39 años de edad con antecedentes de enfermedad de Beckett e hipotiroidismo autoinmune, que consulta por presentar una gonalgia izquierda de 4 años de evolución sin limitación a la marcha. Presentaba un rango de movilidad óseo completo y presentaba un índice de COS, una escala de COS de 40 previa a la cirugía. En la imagen central podemos observar que el eje de carga o el eje mecánico de la paciente presentaba a nivel del valgo, y se tuvo un rango de un ángulo de alfa de corrección de 6 grados previo a la cirugía. Estas son las imágenes de la osteotomía intraquirúrgica. Estas son las imágenes posoperatorias. La paciente pasó de una corrección a 2 grados de valgo. Estas son las imágenes posoperatorias de la paciente a los 6 meses, al año, y esta a los 2 años en la imagen de la derecha. Esta paciente tuvo como procedimiento una reintervención porque presentaba molestias a nivel del material, pero se puede observar el progreso a los 3 años, en los cuales no se ha aumentado, degenerado el compromiso de la osteoartrosis a nivel del compartimento. Tenemos otro caso, que es un paciente masculino de 40 años, sin antecedentes clínicos de relevancia, que consulta por presentar gonalgia derecha de 3 años de evolución sin limitación a la marcha. Como vemos en imagen, presentaba un índice de carga hacia el valgo y presentaba un índice de corrección de 8 grados. Este paciente, previa a la cirugía, presentó un índice de COS de 45. Estas son las imágenes intraoperatorias en las cuales se realizó la osteotomía, y a este paciente previamente se le realizó una artroscopía en la cual se puede comprobar en la derecha el compromiso condral, y en la izquierda el compromiso condral, y en la imagen de la derecha la integridad del compartimento medial. Cirugía, este paciente tuvo un índice de mejora de COS de 45 a 70, con una corrección a 1 grado de valgo. Estas son las imágenes operatorias de la corrección del deseje del paciente.
Como conclusiones, tenemos que la osteotomía femoral en general es una técnica infrecuente que tiene limitadas indicaciones. La bibliografía que encontramos de esta es heterogénea y no existe una amplia bibliografía con respecto a las indicaciones, a la técnica quirúrgica, el momento de realizar la cirugía en los pacientes, la rehabilitación y los resultados a largo plazo alcanzan estudios de aproximadamente hasta 15-20 años, por lo que actualmente no existe poca evidencia acerca de los pacientes con respecto al reemplazo total de rodilla, a la supervivencia del mismo, en estudios mayores a 20 años. Lo que está determinado es que tienen un igual resultado con respecto a la funcionalidad, tanto en la osteotomía femoral de apertura y de cierre, y que hasta la fecha en los estudios realizados tienen unos buenos resultados funcionales con buena condición para la preservación articular que respalda la utilización de ambos procedimientos.